Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así decía el gran poeta español Antonio Machado, y así describía también el proceso de una vida, el camino de un vivir del hombre que quiere, que aspira, que desea con todas sus fuerzas ser feliz. Su caso, el mío, el de todos nosotros, y ya sea el mismo, recorrer un camino que nos conduzca a ser felices. Pero ese camino que hemos de recorrer cada día, ese camino en el que nos encontramos con las circunstancias cotidianas, ese camino en el que cada día afrontamos de una manera normal, para que nos conduzca, para que nos lleve a ser felices, tiene que ser un camino de comunión. Un camino en el cual usted y yo vayamos tejiendo lazos que nos vayan vinculando, lazos que nos vayan haciendo descubrir lo bueno y lo malo, lo acertado y lo erróneo que hemos vivido, que estamos viviendo o que podemos vivir. Lo malo y lo bueno, lo acertado y lo erróneo que estamos viviendo para rectificarlo y potenciar lo bueno. Y así proyectarnos hacia el futuro de una manera más certera, más acertada, más consecuente con lo que aspiramos, con aquello al que deseamos con todas nuestras fuerzas. Por eso los caminos de comunión se van haciendo, se van construyendo, se van tejiendo como una red. Se ha parado a pensar, por ejemplo, que si en la red los nudos de las cuerdas no estuvieran hechos adecuadamente, cuando el pescador echara la red al mar, no agarraría ningún pez. Bien, pues así ocurre con la vida. Cuando los hombres no ponemos los nudos de la red de nuestra vida de manera adecuada, nuestra vida no tiene frutos. Por eso, hoy quisiéramos retomar el final de nuestro programa anterior, las palabras de Hemingway: los hombres no son islas. ¿Se ha parado a pensar lo que es una isla? Está cansado de ver islas en películas, en documentales, en sus propios viajes, quizás, o quizás a lo mejor hasta vive en una de ellas, rodeada de agua por todas partes, aislada del resto del continente, aislada del resto de los humanos que viven en la otra parte del mar y aislada por más o menos cantidad de agua. Hemingway decía, no son islas. Por lo mismo que deseamos en nuestro programa anterior, porque nadie puede vivir solo. Porque no estamos hechos para vivir solos. Los hombres somos, parafraseando las palabras de Hemingway, más bien somos un archipiélago, una isla junto a la otra, manteniendo nuestra autonomía, pero nuestra gloriosa dependencia. No una dependencia enfermiza, por supuesto, no una dependencia esclavizante, por supuesto, no una dependencia que nos anule, por supuesto. Todo eso son desgracias, todo eso son malos enfoques, todo eso son, pues casi, me atrevería a decir, casi una enfermedad. Miremos una isla. La isla es capaz de tener vegetación, la isla es capaz de producir una serie de alimentación del tipo que sea para aquellos que viven en ella. La isla es capaz de dar cabida a aves que vuelan en los árboles, que se van de un árbol a otro. Claro, son aves que vuelan. Si no volaran, pues no serían aves, lógico. Pero las aves que van de un lado a otro, los animales que corretean por la tierra, los conejos, los perros, los gatos y tantos otros animales que sirven de alimento al hombre, como el cerdillo, como el conejo, como el cordero y tantos otros. Sí, es decir, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos una capacidad dentro. Tenemos una serie de cosas valiosísimas que nos son capaces de abastecernos durante cierto tiempo, como las islas. Si en la isla nunca jamás entrara nadie y estuviera poblada, superpoblada y
fueran cazando a las aves, fueran matando los animales sin darle tiempo a reproducirse, poco a poco la isla desaparecería la vida sobre la isla. Así nos ocurre también a nosotros. Cuando Hemingway decía los hombres no son islas, no hacía más que constatar nuestra propia realidad, la que vivimos cada día usted y yo. Nosotros cuando nos analizamos a cada uno decimos, bueno, pues sí, yo tengo capacidad, yo pienso, yo trabajo, yo puedo cultivar el campo, yo tengo una serie de valores, yo tengo una serie de criterios, unos pensamientos y puedo vivir sin tener que relacionarme. Hay muchos que huyen de las relaciones sociales, hay muchos que huyen de las realidades humanas, pero no porque tengan suficiente alimento para ser felices, sino porque quieren esconder la cabeza debajo del ala. No hace mucho tiempo alguien me decía, ay, eso de ser ermitaño a mí como que me atrae, me llama la atención, me gusta. Pero claro, cuando uno quiere esconder la cabeza debajo del ala y no afrontar su propia limitación, tiende a la soledad, como las islas. Y de momento todo es muy bonito, de momento todo tiene lucecillas y tiene unas estrellas preciosas y tiene unos momentos muy felices, aparentemente, porque simplemente huye de ciertos conflictos. Pero cuando uno se encuentra consigo mismo, llega un momento que, como la isla ha consumido sus reservas, no podrá sobrevivir. Y entonces viene la depresión, entonces viene la soledad, entonces viene la hipersensibilidad, y entonces llegan tantas cosas que van destruyendo la vida en el propio hombre. Sin embargo, si el hombre vive como el archipiélago, manteniendo su identidad, manteniendo su autonomía, su capacidad de libre decisión, su capacidad de discernir las cosas, su capacidad de elección frente a lo bueno y lo malo, su capacidad a la hora de obrar con justicia, frente a la obra, al momento y a la situación, de actuar con rectitud, con honestidad. Si el hombre mantiene su propia identidad y la potencia, el hombre descubrirá a continuación que al lado de él hay otra isla, otra persona, otro ser humano igual que él, con las mismas necesidades que él, con las mismas capacidades que él, con las mismas situaciones que él, que puede aportarle algo que no tiene. La autonomía y la mutua dependencia es lo que marca la vida del archipiélago. La autonomía y la mutua dependencia es lo que marca la vida del hombre. Por eso, hemos de potenciar lo que realmente es bueno en nosotros, potenciar lo que realmente es bueno en los que nos rodean, y ahí, potenciando lo que es bueno en nosotros y lo que es bueno en los que nos rodean, será cuando lleguemos a descubrir la complementariedad, lo que usted tiene y yo necesito, y que usted en el fondo tiene para mí y yo tengo para usted. Pongamos un ejemplo muy práctico, pongamos un ejemplo material de la vida cotidiana. Si los países ricos compartieran lo que tienen con los países pobres no pasarían hambre. ¿Ven? Eso sería construir caminos de comunión. Si usted comparte con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, o con tus padres, compartimos todos lo que realmente tenemos, todos saldremos enriquecidos. Porque en la medida que compartimos, aumenta nuestra autonomía, se enriquece nuestra vida, se enriquece nuestra historia. Alguien una vez escribió y decía que el hombre es un lobo para el hombre. En cierta manera, podríamos decir quizás que lo que hacía era constatar una realidad, una forma de vivir
una manera de relacionarse y de vivir y convivir los hombres unos con otros. Porque si miramos en nuestro mundo, si miramos en nuestro entorno, observaremos cómo cuando una persona se empeña en vivir sola, independiente y aislada en su fuero interno de todo lo que le rodea, y sobre todo de todos los que le rodean, nos descubrimos tremendamente el daño que está haciendo esa persona a los de al lado. Miremos sin más en el seno de una familia. Si el esposo o la esposa, pongamos por ejemplo, no velan más que por sí mismos, ¿qué ocurre en el seno de la familia? Comienza la desavenencia entre los esposos. Comienza a latir un problema en su convivencia y automáticamente esto se repercute completamente en sus hijos. Los hijos comienzan a tener problemas, comienzan a sentirse solos, comienzan a vivir inseguros, comienzan a llorar y a lamentarse, en cierta manera. El otro cónyuge, el que podríamos decir que es la víctima del independentismo del otro, del primero, comienza a sentirse solo. Y en su lucha desesperada por salir de esa soledad, de ese sentimiento profundo de soledad en el que se ve forzado a vivir, cae y arrastra a todos consigo. Por eso, hay quien dice que el hombre es un lobo para el hombre. También podríamos decir que el hombre es un ángel para el hombre, que el hombre es para el otro una tabla de salvación. Todo depende del lado en que nos pongamos. Si nos ponemos del lado del que solo se ve lo malo, solo se ve lo destructivo y solo se encuentra lo malo, el mal proceder del hombre, diremos que sí, que es un lobo para el hombre. Pero si nos ponemos del lado de lo que usted y yo somos capaces de hacer para hacer felices a los que nos rodean, para que los que nos rodean no vivan solos, no se sientan solos, no estén solos y salgan de su ostracismo, salgan de su aislamiento, salgan de su, llámele como quiera, de su ser como las ostras, cerrados y herméticos, entonces el hombre se convertirá en un ángel para el hombre. Pero lo que sí está claro es que si nosotros vivimos como islas, los que están con nosotros y dependen de nosotros, van a vivir carentes de muchas cosas. Es igual como ese padre de familia que es muy seco en su expresión, que es muy poco expresivo, muestra muy poco el afecto a sus hijos, que a lo mejor es ese padre de familia que nunca le ha dicho a su hijo que lo quiere, o ese padre de familia que cuando llega a casa está tan cansado que no tiene tiempo de jugar con sus hijos pequeños o de conversar con ellos si ya son mayores. Los hijos normalmente siempre andarán preguntándose si su padre en el fondo los quiere o no los quiere. ¿Por qué? Porque no han recibido ese amor. Porque aunque el padre quizás se lo ha dado de 1000 formas, pero no lo han recibido. No se han percatado de él, no lo han visto, no lo han tocado, no se han sentido abrazados, no se han sentido besados, no se han sentido acogidos, escuchados por su padre, o por su madre, o por su esposo, o por su esposa. Estas personas crecen con una carencia, con algo que no tienen, que a fin de cuentas eso significa carecer. Carecer es no tener algo, carecer de dinero es no tener dinero, carecer de alimento es no tener alimento, carecer de amor es no tener amor, no haber recibido el amor y por tanto no tener. Por eso más bien les llamamos
carencias afectivas, porque volvemos a lo que también deseamos en nuestro programa anterior. Como el hombre es imagen de Dios y Dios es amor, cuando el hombre no recibe amor, no crece en él el amor. El hombre no se realiza de verdad como hombre. Anda ahí, a medias, trampeando por la vida, intentando superar y buscar aquello que no tiene, y superar el problema que tiene a cuestas. Y en ese sentido, sí podemos también decir que el hombre llega o puede llegar a convertirse en un lobo, porque en lugar de dar la vida, lo que comunica es la muerte, la carencia del amor. Por eso es bueno mirar un poco hacia atrás y recordemos lo que citábamos hace apenas un instante. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Jesús nos enseña, Dios es amor. Y San Juan nos dice que el que no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Atendamos a ese amor que es el que nos hace especialmente comunicativos. Es donde de manera especial se realiza, se lleva a cabo nuestra propia identidad, nuestra propia realidad humana, nuestra propia manera de ser, nuestra personal manera de ser, se fragua en el amor, porque somos amor. El hombre es amor porque Dios es amor y el hombre y Dios son imagen y semejanza mutuas. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la imagen nuestra. Empleaba ya el autor del libro de Génesis, ya empleaba la palabra en plural, como descubriendo, como intuyendo, como viendo en su espíritu que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra, esa realidad amorosa de Dios, que es la que hace que en lugar de una isla, seamos un archipiélago, que dependamos unos de otros para enriquecernos mutuamente. Veamos también otro lugar importante de la Biblia. Miremos el libro del Éxodo, el capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así el autor del libro del Deuteronomio: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que nos dice la Biblia, lo primero que te dice a ti Dios es ama a Dios. ¿Por qué? Porque entonces estableces un puente de comunión con Dios y el amor funciona libremente, de Dios a ti, de ti a Dios. Abres las fronteras, quitas las aduanas, quitas todo obstáculo y entre Dios y tú se establece un camino de comunión fantástico. Fantástico. ¿Y entonces qué ocurre? Entonces ocurre que tú tienes en tu capacidad, en tu ser, toda la capacidad para atender hacia los demás un puente de comunión tan fantástico como el que Dios y tú habéis creado. Por eso el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento se resumirá en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque entonces lo tienes todo hecho. Estableces un puente de comunión con Dios, un puente donde el amor funciona en libertad, donde el amor funciona plenamente libre entre Dios y tú, y un puente de comunión entre tú y todos los que te rodean. Y ese puente de comunión funciona en libertad entre tú y cada uno de los que están más cercanos a ti. Porque no se trata de que yo amo mucho a aquellos que viven muy lejos de mí. No. Yo amo mucho a aquellos que estáis muy cerca de mí. Yo amo a aquellos que están conmigo. Y entonces seré capaz de amar a los más lejanos. Por eso el Deuteronomio, dando un paso más en el proceso de acercamiento de Dios hacia ti, el libro del Deuteronomio te dirá: no eres una isla, eres un ser hecho para el amor, un ser que se define como amor
pero que tiene que estar enganchado como un puente a los dos extremos. Fíjate qué ejemplo tan hermoso nos ofrece el Señor. Dios en una parte, los hombres en la otra, y tú el puente de comunión entre Dios y los hombres. Por eso después vendrá Jesús y en el Evangelio de San Juan nos dejará constancia: amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, ya hemos establecido el puente que a través de ti, el puente que eres tú mismo y que unes a Dios con los que te rodean. Ya hemos establecido el puente de comunión. ¿Qué es necesario ahora? Tan solo recorrerlo cada día. ¿Y recorrerlo cómo? Bien, vamos a ir viéndolo en sucesivos programas. Pero yo quisiera adelantarte hoy una cosa muy simple, muy sencilla. Vamos a recorrerlo llevando de los hombres a Dios las cosas de los hombres y de Dios a los hombres las cosas de Dios. ¿Te has parado a pensar lo tremendamente importante que puede ser realmente el que tú te pases todos tus días, llevando a Dios las cosas de los hombres y llevando a los hombres las cosas de Dios? Entonces tú eres un puente asentado sobre dos orillas, Dios y los hombres, uniendo las dos orillas. ¿Ves? No eres una isla. Ya dejaste tu realidad de isla. Siendo isla, te has unido al archipiélago. Ya vives con los demás. Ya estás con los demás. Ya sientes y padeces con los demás porque ya amas a los demás. Por eso, los caminos de comunión son los caminos que nacen del amor. Porque solo el amor crea comunión, porque en el amor no hay intereses creados, porque en el amor no hay nada que defender, porque en el amor solo hay que ganar. ¿Que ganar quién? Tú, sí, pero a fuerza de llevar a los hombres las cosas de Dios y a Dios las cosas de los hombres. Por eso muchas veces decimos que cuando falta el amor, viene la muerte. Porque yo no sé si ustedes han visto alguna vez esos puentes antiguos de piedra, viejos, y no sé si al lado han podido ver la carretera nueva. Una carretera espléndida, grande, hermosa, que une las mismas orillas. El puente antiguo quedó sin amor, quedó inútil, no servía. Por ese puente no se podían trasladar las cosas de un lugar a otro. Se podían trasladar, diríamos, cositas pequeñas, pero no cosas grandes. Y ahora es un tiempo de cosas grandes, de trasladar cosas grandes, porque son muchas las cosas que necesitamos recibir, porque son muchas las cosas que necesitamos que nos lleguen y al mismo tiempo son muchas las cosas que necesitamos entregar. Por eso hacen falta grandes caminos. Hace falta un gran amor y poner a desarrollarse, poner en funcionamiento, poner en ebullición esa capacidad de amor para que se multiplique, para que crezca y cubra las necesidades de los hombres. Por eso el puente viejo ya no sirve. Y cuando falta el amor, como en el puente, llega la muerte. Por eso es importante que tomemos conciencia de la urgencia en nuestro tiempo, la urgencia en nuestro mundo. Se nos escapa el tiempo, no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Se nos pasa una hora como si fueran 10 minutos y a veces estamos esperando que termine la media hora que necesitamos y pareciera que no falta nunca, que no pasa nunca, que siempre estamos igual. Y es porque el tiempo corre, el tiempo es
es algo que va a una gran velocidad y las necesidades de los hombres siguen siendo definitivas, siguen siendo importantes. Los hombres, no te olvides, no son islas. Y no olvides tampoco que cuando falta el amor viene la muerte. Amplíe el puente para que nunca exista un puente viejo al lado de un puente ajeno. Gracias. Nos vemos en el próximo programa.